Bueno, pues no hay mejor manera de emplear la vida y el tiempo que delante de Dios, ¿no? En su presencia. Y así estamos ahora mismo, delante de Jesucristo, el Señor, nuestro Rey y Dios. Todo el contenido de la palabra Dios, todo su significado está ahí, presente ante nuestros ojos. Este es nuestro Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Lo tenemos ahí delante, presente de verdad en la fragilidad y la pequeñez de una hostia. Y detrás podemos observar la imagen del corazón de Jesús, que al fin es eso, es una imagen, pero representa de verdad al Dios que está en la custodia. Nuestro Dios es un Dios que es todo corazón y brazos abiertos. Ese es nuestro Dios. Y por eso, porque es todo corazón, nos ha traído hoy aquí, providencialmente. Nadie ha llegado aquí hoy por casualidad para encontrarnos con Él. Tenemos una llamada fuerte a oír la voz de Jesús y por eso hemos venido. He pensado enfocar este retiro sobre las bienaventuranzas. ¿Por qué? Pues porque pasado mañana, dentro de 2 días, 3 días, se celebra la solemnidad de todos los santos, la solemnidad de todos los bienaventurados, todos aquellos que están en el cielo, que nos han percibido en el cielo y están ahí gozando de la bienaventuranza eterna. Son santos porque son bienaventurados y son bienaventurados porque son santos. Tenemos las bienaventuranzas que se leen precisamente el 1 de noviembre como el Evangelio del día, el Evangelio propio de esa solemnidad. Y yo reconozco que durante muchos años en mi vida las bienaventuranzas estaban ahí, obviamente, las leía, evidentemente, pero no acababa yo de entender muy bien muchas cosas, ¿no? Nos vienen como grandes a veces. Al menos esa era mi percepción personal, esto de bienaventurados cuando os persigan y os calumnien, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Y decía, madre mía, pues como que a veces quizá no se lo decía directamente al Señor, pero dentro de mi corazón pensaba, Señor, pues más bien yo creo que es al revés, que seré bienaventurada y dichosa cuando todo me vaya bien, cuando nada me falte, cuando no tenga hambre ni sed de la justicia, cuando no tenga que llorar, cuando nadie me persiga. Pues esa era mi percepción, ¿no? Pero claro, yo decía, hay algo que aquí no cuadra porque yo no puedo ir en contra de la palabra de Jesús. Si Jesús me dice que voy a ser bienaventurada de esta manera y no me cuadra, es que me estoy perdiendo algo, es que no estoy entendiendo alguna cosa, ¿no? Y efectivamente, la palabra de Dios no falla, la equivocada o la que no llegaba era yo. Y por eso hoy vamos a intentar penetrar un poco en este misterio, ¿no? de las bienaventuranzas. Como cristianos estamos llamados a difundir el perfume del Evangelio. Es un perfume de paz, de dulzura, de alegría profunda y también de humildad. Y las bienaventuranzas contienen esa sabiduría y ese perfume del Evangelio que tenemos que regar por el mundo, ¿no? Las bienaventuranzas nunca han sido fáciles, pero hoy son especialmente difíciles porque vivimos, lo sabéis también como yo, en una sociedad y en una realidad que nos empuja siempre a plantear las cosas y a mirarlas en términos de riqueza,
de eficacia, de cantidad. Queremos que todo sea medido, pesado, comprobado. Y entonces, cuando algo sale de esos esquemas, nos pasan dos cosas. O bien lo despreciamos porque nos parece que no tiene valor, o como nos supera y nos desborda y nos agobia porque no entendemos, pasamos página y miramos para otro lado y decimos que son ideales y que no valen para nada, que son bobadas, ¿no? Esto sabemos que sucede. Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que las bienaventuranzas están en el Evangelio de Mateo, en su versión más completa y más íntegra, ¿no? Pues las bienaventuranzas son un texto extraordinario, tan absolutamente extraordinario que contienen en sí toda la novedad del Evangelio, toda su sabiduría y toda su fuerza. Y en las bienaventuranzas está la fórmula, si cabe expresarse así, para transformar en profundidad el corazón del hombre. No podemos soñar con ser cambiados, con convertirnos, que hay gente que dice esto de convertirse, ¿no? Estamos, ya me convertí, pues mal planteado, no te convertiste, estás convirtiéndote. Hasta el último día de nuestra vida debemos estar en actitud y proceso de conversión a Dios. Siempre tenemos que estar volviéndonos a Él. Y las bienaventuranzas nos redireccionan continuamente cuando nos salimos del carril, que es lo más fácil del mundo. Salirse del carril y volver a lo anterior, a la vida antigua, ¿no? Bien, pues hay que leer, lo primero de todo, este texto precioso, con esta apertura de corazón, reconociendo que es imprescindible, no es un texto prescindible, ningún texto del Evangelio es prescindible, vamos a ver si nos entendemos. Pero hay algunos que son base. Las bienaventuranzas es uno de ellos y vamos a ir viendo por qué. Y lo primero que tenemos que hacer es leer las palabras de Jesús en su contexto. Para eso apuntaos la cita que os voy a decir ahora y cuando tengáis un rato, hoy, mañana o cuando sea, os lo leéis. Mateo 4, 23, 25. Que dice así, recorría Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Así estaban las cosas, y cuando Mateo nos lo describe, no es por casualidad, no es por hacer una descripción bonita, sino porque es necesario que situemos lo que va a decir a continuación en este contexto que nos acaba de describir. Cuando Jesús ve las multitudes que acuden a Él porque tienen sed de felicidad, tienen sed de Dios, tienen sed de luz, tienen sed de curación, cuando Jesús las ve, se sienta y empieza a enseñarles, proclamando las bienaventuranzas. Se sienta quiere decir que no tiene prisa. De la misma manera que le tenemos ahí en la custodia, sin prisa, ha venido hasta aquí para estar con nosotros y quiere enseñarnos. Pues ya en aquel momento Él se sienta y empieza a enseñarles con calma, proclamando las bienaventuranzas. Y aquellas multitudes que acuden a Jesús tienen sed, mucha sed. Y Él responde a esta sed con una respuesta magnífica, una respuesta preciosa de felicidad. Y responde de una manera muy diferente al que podríamos esperar, ¿no?
porque un experto en marketing le diría que no, que lo está haciendo fatal, que así no le va a seguir nadie, ni le va a creer nadie, ni le va a hacer caso a nadie, que no es lo que la gente espera oír. Pero es que Jesús no viene a decirnos lo que esperamos oír, sino lo que Él sabe que necesitamos oír, aunque nos pueda resultar difícil de oír de primeras, aunque no nos guste mucho de entrada. Él nos da lo que sabe que de verdad es bueno para nosotros. Nunca va a adularnos, nunca va a regalarnos el oído. No ha venido para eso, ha venido para llevarnos al cielo y en eso se emplea. Y empieza a hablar de algo que repite 9 veces, que son las bienaventuranzas, y lo que propone desde luego no es una felicidad humana. Cuando uno empieza a leer aquello, imaginaos a aquella gente que había ido desde tan lejos a escucharle, de repente empiezan: bienaventurados los pobres. Pues hombre, yo quiero ser rico. Bienaventurados cuando os persigan. Hombre, yo quiero estar tranquilo. Bienaventurados cuando lloréis. Pues dan ganas de decir: pues no he venido hasta aquí para que este me diga que va a ser guay mi vida y voy a ser feliz de verdad cuando me pasen todo esto, que humanamente son calamidades. Son cosas no deseables, no buenas, ¿no? Aquí hay algo que no marcha. Porque Jesús empieza a proponer situaciones y actitudes que no van unidas a la idea de la felicidad. Y claro, las bienaventuranzas son una sorpresa de Dios, porque nos presentan la felicidad donde menos la esperamos. La felicidad es posible donde no creemos que está. La felicidad es una decisión personal. La felicidad no es fruto del azar. La felicidad la decido yo, la escojo yo, y empieza por seguir a Jesucristo. No hay otra felicidad verdadera posible. Puede haber momentos, ratitos, gotitas de felicidad. Pero felicidad de verdad, que dure, que sea sólida, que llene el corazón, que sacie, solamente existe siguiendo a Jesucristo. La felicidad no depende de ninguna realización humana, es una sorpresa de Dios. Precisamente porque Dios es Dios y es experto en darnos sustos bonitos, lo mismo que nos asustó y nos sorprendió y nos descolocó del todo cuando mandó a su hijo como lo mandó, recién nacido, pequeñito, en una cueva de 2 aldeanillos. Otra sorpresa. Y qué gozada, qué alegría. Bien, pues la felicidad está donde no se espera. La felicidad está en las bienaventuranzas. Y las primeras palabras que pronuncia Jesús después de las bienaventuranzas son aquellas que, mediante la imagen de la sal y la luz, Él, con esas 2 palabras, con esas 2 imágenes, nos explica en qué consiste nuestra vida, en qué va a consistir, qué tenemos que hacer. No nos va a pedir hacer grandes cosas, sino solamente ser fieles a esto, a ser luz y ser sal. La sal y la luz son imprescindibles, son importantísimas. Sin luz no vemos nada y nos la pegamos. Y los colores desaparecen. Cuando se ausenta la luz, ya no vemos los colores. Y cuando se ausenta la sal, cuando no está la sal, los manjares más exquisitos no saben a nada. Resultan insípidos. Pero lo mismo la sal que la luz son difíciles de... O sea, la sal es insignificante, son unos granitos que, en fin, ¿para qué servirá esto? Pues no eches sal en la comida y verás tú. Te puedes matar y esmerarte hasta lo más, que no vas a ver a nada. Va a ser un esfuerzo vano. Sin embargo, echándole la sal en su justa medida, todo cambia. Bien, pues los cristianos tenemos que ser sal, hay que ponerle sabor a esta vida. No hay que aborrecer la vida, no hay que alejarse de la vida y de la realidad de los hombres, ni de su sufrimiento, ni de sus deseos, sino que hay que ponerle sabor, el sabor de Dios, el sabor de las bienaventuranzas. No hay que cambiar el menú,
sino que hay que aderezarlo con esa sal. Como digo, es aparentemente simple, un salerillo es enano y luego son unos granitos pequeñitos, blancos, que no parecen tener importancia. Esa es la sal. Y la luz, ay, si no hay luz, nos quedamos en tinieblas y de verdad que el color desaparece. Todo parece como si todo dejara de existir a nuestro alrededor y sigue estando ahí y sigue teniendo el mismo color, pero no podemos apreciarlo si no hay luz. El cristiano tiene que ser luz, que haga apreciar a los hombres la vida que les rodea, como es en verdad, con todos sus colores, sus variantes y su belleza. De hecho, Jesús mismo viene a decir, yo soy la luz del mundo. Pues nosotros tenemos que ser participantes de esa luz y tenemos que ir iluminando, ser sal y ser luz. Dos vocaciones de todo cristiano. Que claro, leemos el Evangelio, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros no sé, leemos, el problema es que a veces ya leemos el Evangelio sin una pizca de entusiasmo. Sí, claro, lo de la sal, claro, si ya lo dice el Señor, que hay que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Bueno, hombre, ya, pero vamos a pararnos a ver qué significa eso de verdad. Y la luz, otra de las características de la luz es que no se puede apresar, no se puede encerrar. La luz es real, existe, pero es bastante incorpórea, bastante inmaterial. Es más espiritual que material, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que ser luz. Bien, pues Jesús después de las bienaventuranzas nos dice, primero nos da las bienaventuranzas, que es como una hoja de ruta de un camino un poco escabroso y complicado hacia la felicidad. Esto es lo de autopista hacia el cielo, camino de cabras, ¿no? Pues algo así, las bienaventuranzas, la hoja de ruta, y dices, menudo lío, ¿dónde me he metido? En menudo barrizal, menudo atajo, vaya follón. Y después de que te has metido en eso, después de la hoja de ruta te dicen que al final eso es lo que te va a servir para ser sal y luz. Y si seguís leyendo, apuntaos también la cita, Mateo 5, 13, 16, dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salarán? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Tristemente muchas veces los cristianos somos así. Nos hemos tornado sal insípida. Y no valemos más que para tirarnos, para que nos tiren fuera y nos pisotee la gente. Esto nos tendría que sacudir y remover, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13, 16. Cuando Jesús dice todo esto, a veces yo leo así despacio, y estos días cuando leía esto y rezaba para hablaros hoy de ello, a veces me dan ganas de decirle al Señor, pero Señor, a ver, tú nos has visto despacio, nos has mirado bien, nos pones las bienaventuranzas, que tela, nos dices que tenemos que ser sal y luz, pero tú has visto que somos, yo en concreto, claro, y luego las personas que me son más afines, ¿no? Mis hermanas, mis amistades, pues veo a mi alrededor, no me hago problema de ello, pero siendo realista veo gente pobre, gente sencilla, gente frágil, y a mí el plan que pone aquí Jesús me parece como para Superman, ¿no? Y nosotros, pues como yo misma no, y las personas con las que habitualmente trato, pues somos gente pobre, gente que va caminando hacia el Señor, pero tratando de asumir la propia pobreza, ¿no? Y yo le decía, pero Señor, tú nos has visto bien, nos has mirado despacio. Y esto es lo que yo conozco, luego me imagino que el resto de la generalidad de los cristianos, pues somos parecidos. Tampoco es que las personas con las que yo estoy yo misma seamos
un espécimen rarísimo, somos gente normalilla, pueblo de Dios, pobre y frágil. Entonces yo decía, entonces todo esto que pides, ¿cómo lo hacemos, no? Pues mirad, tengo seguridad absoluta de que nadie como Jesús conoce nuestra pobreza, ¿no? Él es absolutamente consciente de nuestros límites y de nuestros defectos y nunca ha hecho nada por disimularlos, lo mismo que tampoco hizo nada por disimular las pobrezas y las limitaciones de los 12, de los que Él escogió a propósito, aun siendo así de pobres, ¿no? Entonces, Jesús no juega al camuflaje, ni vive de postureos, ¿no? Ni de apariencias. Pero Él sabe que sin el testimonio de nuestras vidas y de nuestras pobrezas, que también sirven para dar testimonio de lo bueno que es Dios y de cómo nos cuida, pues la existencia humana no tendría ni sabor ni sentido y el mundo caería de verdad en unas tinieblas muy densas, mucho más densas aún que las que nos rodean hoy día, ¿no? Por eso es importante que intentemos comprender las bienaventuranzas para hacerlas vida y tratar de cumplir nuestra vocación de servicio al mundo, ¿no? Esa vocación de ser luz y sal. Las bienaventuranzas ya nos presentan a Jesús como un nuevo Moisés, ¿no? Porque ahí está Él proclamando la ley nueva del reino que nos dice que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Bien, las bienaventuranzas son esa plenitud. Las bienaventuranzas son la plenitud del decálogo, la plenitud de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos solos no bastan. Ojo, no estoy diciendo que no haya que cumplirlos. He dicho que no son suficientes. Y Jesús nos añade las bienaventuranzas para dar plenitud a esa ley. Por eso Él actúa aquí como un nuevo Moisés, no un Moisés que fuera como el anterior, que proclamó la ley desde un Sinaí altísimo, humeante y temblante con truenos y relámpagos, ¿no? No. Sino que Él ahora nos habla desde una simple colina, junto al lago de Galilea, como nos dice la tradición, pero nos habla con fuerza y autoridad, como nos está hablando ahora mismo desde la hostia, con fuerza y autoridad, aunque no estemos en el Sinaí, no haya rayos, no haya truenos, pero es Jesús, es Dios. Y habla con fuerza y autoridad y rompe descaradamente, sin cortarse un pelo, con el modo de hablar de los rabinos de su tiempo, porque nos lo dice el Evangelio, que Jesús dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Está haciendo un rompimiento. Hasta ahora se dijo así, pero yo os estoy diciendo algo diferente. Y lo hace con humildad, sentado en el suelo. Fue su cátedra, el suelo. Pero con contundencia, con fuerza. Y afirma claramente que no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Y aquí viene la super pregunta, primera que os hago para que luego vayamos viendo. ¿Y cómo vivo yo? ¿Vivo sin plenitud? ¿Apoltronada? ¿Acomodada? ¿En la ley antigua? ¿Al modo antiguo? ¿O trato de vivir la ley nueva, mirando hacia el cielo, viviendo en plenitud, luchando porque las bienaventuranzas sean una realidad en mi vida? Esto lo tenemos que ver despacio porque ¿sabéis qué? Es muy triste, pero es así. Hay muchos cristianos del Antiguo Testamento todavía, viviendo la alianza antigua, viviendo el decálogo, cumpliendo lo que hay que cumplir, pero sin mojarse demasiado.
Cuando se concluye el Sermón de la Montaña, también nos dice Jesús, es que todo esto hay que leerlo en conjunto, todo el Evangelio de Mateo. Pues cuando concluye, el Sermón de la Montaña, el Señor no daba puntadas sin hilo, O sea, Él no dejaba pasar ocasión de abrirnos los ojos a la verdad, ¿no? Bueno, pues después del Sermón de la Montaña viene la parábola de las dos casas, una construida sobre roca y otra sobre arena, que conocemos perfectamente, ¿no? Y esta parábola es una llamada contundente, fuerte, vibrante, a no contentarse con oír la ley nueva y decir, Señor, Señor, sino a ponerla en práctica, a abrazarla, a asimilarla, a hacerla vida, a ser de verdad cristianos. Es esencial comprender que esta ley nueva en el Monte de las Bienaventuranzas no es solo una ley moral, aunque tenga implicaciones pues en el campo de nuestro comportamiento, ¿no? Implicaciones morales, da normas y de alguna manera va a afectar nuestra manera de comportarnos y de vivir. Pero no es solo eso, es mucho más. Las bienaventuranzas son el único camino válido y verdadero hacia la felicidad del reino. Las bienaventuranzas no son un código moral, son un camino de unión con Dios y de renovación interior del propio corazón. Son el camino verdadero, ahora lo vamos a ver el porqué, para identificarnos con Cristo, para descubrir al Padre y para abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo, a quien tenemos que invocar de continuo, tiene capacidad de hacernos comprender las bienaventuranzas y de ayudarnos, de darnos fuerza y gracia para hacerlas realidad en nuestra vida. Es muy importante todo esto. Bueno, las bienaventuranzas son una revelación completamente nueva. Podríamos decir que es lo más nuevo de lo más nuevo, de lo más nuevo del Evangelio. ¿Vale? Son la quinta esencia del Evangelio. De modo que si tuviéramos que hacer un resumen del Evangelio y dejar solo, podríamos dejar las bienaventuranzas y borrar el resto. Y ahí está contenido todo. Daos cuenta hasta qué punto esto es vital e importante. Pero lo más gordo, que no lo solemos ver así, es que no son simplemente un mapa de vida para un cristiano, que lo son también, pero no son solo eso, son mucho más que eso. Las bienaventuranzas son el secreto que Jesús guarda en su corazón. El secreto del corazón de Jesucristo son las bienaventuranzas. Jesús es el hombre que encarna en sí las bienaventuranzas. Siempre, desde el mismo momento en que fue concebido. Las bienaventuranzas son un retrato de Jesús en 8 pinceladas. Un retrato maestro. Y si estamos cansados de oír y repetir que tenemos que tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que tenemos que identificarnos con Él, que Él es nuestro Maestro, que tenemos que mirarle sin dejar de mirarle nunca, que tenemos que asimilar a Jesús todo lo que Él es y ser Jesús, pues no nos queda otra que coger las bienaventuranzas y grabarlas a fuego en nuestro corazón y en nuestra vida. Durante toda su vida, pero especialmente durante su pasión, Jesús es el único verdadero pobre de espíritu que ha vivido íntegramente todas las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas se cumplen plenamente en la cruz.
Esto es precioso. La cruz es sinónimo de bienaventuranza, de gozo sin fin. El amor nos lo va explicando todo y nos tiene que explicar esto también, porque solo desde el amor podemos ahondar algo así. Pero en la cruz tuvo lugar la manifestación más grande de las bienaventuranzas de todos los siglos. Jesús ahí es el bienaventurado con mayúscula. Cuando estaba muriendo aparentemente como un maldito todo el que cuelga de un madero, acordaos de eso, era plenamente bienaventurado. Las bienaventuranzas llegan en él a plenitud cuando cuelga de la cruz. En el Calvario Jesús ha sido de verdad y absolutamente pobre, afligido, manso, hambriento y sediento de justicia, misericordioso, limpio de corazón, constructor de la paz, perseguido por la justicia. Si cogéis luego, cuando tengáis tiempo, hoy, mañana, los días sucesivos, las bienaventuranzas y las leéis delante de un crucifijo, entenderéis que ese crucifijo va a llenar de luz vuestro texto. Vais a ver las bienaventuranzas en el crucifijo, cada una de ellas. En la cruz Jesús practica con perfección cada una de las bienaventuranzas y recibe en plenitud por su resurrección la recompensa prometida a las bienaventuranzas, que siempre es la misma, la felicidad del reino de los cielos. Y más todavía, recibe él la recompensa prometida, por supuesto, la felicidad plena del reino, pero recibe el poder de hacer entrar a todo hombre en ese reino. Hace realidad las bienaventuranzas y nos abre la puerta a la bienaventuranza eterna, al reino de los bienaventurados, al reino de todos los santos. Ese es el sentido precioso de la fiesta del 1 de noviembre, que no tiene nada que ver ni con los monstruos, ni con Halloween, ni tampoco con los difuntos, que dicen muchos cristianos. Los difuntos son el 2 de noviembre. El 1 de noviembre es la solemnidad de todos los bienaventurados, de todos los santos, de todos aquellos que han entrado con Jesús en la bienaventuranza eterna. Y nuestra esperanza estriba en que vamos a intentar, por su misericordia, trabajar y luchar para poder entrar con Él también en esa bienaventuranza eterna. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues las bienaventuranzas nos muestran, por tanto, viendo a Jesús, el verdadero rostro del Padre. Son la revelación del nuevo rostro de Dios. Un rostro que no tiene ya nada que ver con todas las invenciones y proyecciones humanas, todas las bolas que nos montamos a veces acerca de Dios. Las bienaventuranzas nos revelan la increíble humildad y la infinita misericordia de Dios. Porque mirad, aunque el Padre sea omnipotente y sea infinitamente rico, y por supuesto, pues como os digo, omnipotente, todopoderoso, hay también en el ser divino, en Dios, por un misterio, pero es real, pues un misterio de pobreza. Dios no es otra cosa sino amor y misericordia. Dios es enteramente don.
enteramente regalo. Dios es, y esto es precioso y ojalá lo aprendamos, yo se lo pido cada día al Señor que me lo enseñe. Dios es desprendimiento de sí mismo, vive siempre desprendido, siempre desprendiéndose, siempre posponiéndose, siempre olvidándose de sí. ¿Y por qué lo hace? Dios se desprende de sí mismo, se despoja de sí, se pospone a sí mismo, se humilla a sí mismo, para hacer existir al otro para nosotros, para que nuestra vida sea más plena. Dios no vive para sí mismo, vive para sus hijos. Y si no, leed despacio también, buscad la parábola del hijo pródigo y buscad y leed y contemplar la actitud del Padre. La pobreza de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Dios es pobre de espíritu. Dios es humilde para que yo pueda ser su hijo. Es muy importante también tener en cuenta la figura del Padre y su importancia en el Sermón de la Montaña. Allí mismo en el Sermón de la Montaña Jesús nos enseña también la oración del Padre Nuestro y nos hace esta invitación tan sumamente clara. Cuando dice, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te lo recompensará. Mateo 6:6. Es allí donde también nos invita a abandonarnos con confianza en la providencia del Padre, sin inquietarnos nunca por el mañana, porque bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Y por último, Jesús nos pide poner en práctica sus palabras, porque nos dice que ellas expresan la voluntad del Padre que está en los cielos. Podemos decir que el Sermón de la Montaña y de manera particular las bienaventuranzas son un don precioso de la misericordia del Padre. Son la promesa de un regalo, de una gracia, de una transformación interior, de un corazón nuevo. La ley nueva que Jesús promulga aquí es mucho más exigente que la antigua. Por eso nos dice claramente que no ha venido a abolirla, sino a darle plenitud, a poner en ella lo que faltaba. ¿Y qué faltaba? Pues que Jesús no se contenta con un comportamiento exterior bueno, correcto, adecuado. No, eso no le basta. Pide una verdad, pide una pureza de corazón, pide una sinceridad que toquen y comprometan nuestro corazón, lo más íntimo de nosotros mismos. Porque la ley mosaica, en cierto modo, era fácil. Hacías lo que estaba mandado, quedabas como un rey y ya. Pero podías seguir siendo igual de déspota, igual de egoísta, igual de frío, igual de soberbio, igual de injusto. Porque era una ley que afectaba a la periferia de la vida de las personas. Y Jesús dice, sí, lo de fuera hay que hacerlo, no he venido a abolirlo. Tenéis que seguir santificando el día del Señor, tenéis que seguir amando a Dios sobre todas las cosas, tenéis que seguir honrando a Padre y Madre, tenéis que seguir viviendo en pureza, sin cometer adulterio, sin robar, sin mentir, todo eso sigue igual. Pero no solo por fuera. Tiene que salir desde el fondo de un corazón bienaventurado, un corazón limpio. Y por eso nos enseña la segunda parte de la receta.
que son las bienaventuranzas. Es esencial afirmar una cosa, porque si no, no se entendería nada de la ley nueva que Jesús ha instaurado. Si esa ley se permite ser más exigente para el hombre, una exigencia tan inaudita y tan flipante como que Dios mismo, Jesús mismo nos diga que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, es porque la ley nueva no es solo una ley exterior, no es solo una obligación, es mucho más. La ley nueva ante todo es un regalo, es un don de Dios, un regalo que el Padre misericordioso nos hace y que nos está preparando para el don con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Dios dándose a sí mismo, ese es el Espíritu Santo. Y la exigencia más fuerte que Jesús nos hace no es nada más y nada menos que la señal de una promesa mayor. Dios da lo que pide, porque si Jesús nos llama a una justicia que supera la ley antigua, es porque la ley nueva hay un don mayor que hace posible esa superación, ese paso adelante. ¿Cuál es el don mayor? Dios dándose a sí mismo. Dios da lo que pide, se da a sí mismo. Pide todo y Él da todo. Nos revela la ternura del Padre, que no se conocía ni se sospechaba. Nos deja el legado, el ejemplo de Jesús, el corazón de Jesús. Y por último nos entrega la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a acudir siempre, siempre, siempre a socorrernos, va a ayudar en nuestra debilidad, la debilidad del hombre, y sobre todo va a hacer lo que si no nunca podríamos lograr por nosotros mismos. Va a escribir en nuestro corazón la ley de Dios. La ley nueva, plena, la escribe el Espíritu Santo en nuestro corazón. Leed también Jeremías 31-34. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor. Sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31-34. Y a este propósito vienen las palabras de otro profeta, Ezequiel 36-26. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Las bienaventuranzas son la descripción de ese corazón nuevo que el Espíritu Santo forma en nosotros y que es el mismo corazón de Jesucristo. Un corazón bienaventurado. Mucho más que una ley, mucho más que una carga suplementaria, el Evangelio es don, es gracia, es regalo y sobre todo es una efusión, pero vamos, a chorro de misericordia. Y la promesa de nuestra transformación interior por el Espíritu Santo. Acordaos de lo que dice Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y también del griego. El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación. Es buena noticia
y es fuerza de Dios para la salvación. Es las dos cosas. Y la buena noticia es eso, que con la fuerza de Dios somos salvados. Y con la fuerza de Dios podemos abrirnos al amor de Dios. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Ahora hace falta que no nos avergoncemos de ello, que no miremos para otro lado, que no digamos que es muy difícil, muy complicado, que no lo voy a conseguir y tiremos la toalla a priori. Bueno, no hay que tirarla ni a priori ni a posteriori, pero al menos hay que intentarlo. Hay que arriesgar, hay que mojarse. En este punto es cuando entendemos que las bienaventuranzas están estrechamente relacionadas con la persona y la misión del Espíritu Santo. Viviendo las bienaventuranzas es como nos abrimos a los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que convencernos y pedir mucho, convencernos de que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender y practicar las bienaventuranzas. Solamente el Espíritu Santo puede hacer capaz nuestro corazón para acogerlas y comprenderlas y para vivirlas. La pobreza, la mansedumbre, las lágrimas, el hambre y la sed de Dios, la misericordia, la pureza de corazón, la construcción de la paz, la alegría en la persecución, suponen siempre, siempre, siempre un corazón transformado por el Espíritu. Y aquí nos vamos a quedar para dejar un tiempo de silencio, de reflexión. Bueno, pues